Bienvenidos chicos a esta clase del canal de Digastricus. El día de hoy, como ven, revisaremos médula espinal. Estuvimos recibiendo varios mensajes de ustedes y nos comentaron que sería bueno revisar médula espinal en esta clase. Ya debieron haber revisado generalidades de neuroanatomía para poder llegar a este punto. Hay que entender que la médula espinal es un cúmulo de neuronas que es de forma cilíndrica y que se encuentra dentro del canal vertebral. Eso lo debieron haber estudiado cuando estudiaron columna vertebral. El día de hoy nos enfocaremos a estudiar la configuración interna de la médula espinal. Por lo tanto, tenemos este corte de médula espinal. Vean cómo tenemos una sustancia gris central. Y la sustancia blanca la encontramos en la periferia. La sustancia gris que se encuentra en el centro está formada por los cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca que se encuentra en la periferia se encuentra formada por los axones de estas neuronas. La sustancia gris la podemos dividir en astas y la sustancia blanca que está conformada por los axones recubiertos de mielina los vamos a conocer como cordones. Entonces, para estudiar la configuración interna, si empezáramos por la sustancia gris, tenemos aquí un esquema de cómo se conforma esta sustancia gris central. Y vean, lo primero que hay que reconocer es que esta configuración se conoce como láminas de Rexet. Algunos autores mencionan que ya no es necesario conocer todo esto de las láminas de Rexet, pero vamos a hacer un pequeño repaso de estas láminas para que puedan conocerlo. Hay que darse cuenta que las primeras 6 se van a encontrar en el asta posterior. La número 1 se conoce como núcleo póstero-marginal o antes conocido como núcleo de Lissauer. Hay que recordar que en la nómina anatómica no utilizamos epónimos, pero en neuroanatomía siempre nos gusta mencionar los nombres y muchas veces en la clínica va a ser importante que los recordemos. La lámina 2 la conocemos como sustancia gelatinosa, antes llamada sustancia de Rolando. Las láminas 3 y 4 nos van a formar el núcleo propio. Las láminas 5 y 6, aunque son separadas, vamos a poner juntos los nombres, son el cuello y base del asta posterior. Aquí termina el asta posterior, de las láminas 1 a la 6. La lámina 7 la encontramos en la porción entre el asta posterior y el asta anterior y la conocemos como zona intermedia. En algunos niveles de la médula espinal vamos a conocer que esta zona intermedia tiene núcleos especiales que en un momento estudiaremos.
La lámina 8 la vamos a conocer como núcleo comisural. La lámina 9 la conocemos como asta anterior o asta ventral. Entonces tenemos que la lámina 7 está en la zona intermedia y la lámina 8 y 9 en el asta anterior. Y la lámina 10 la conocemos como sustancia gris central. Y en algunos libros lo pueden encontrar todavía como sustancia gris periacueductal. Será importante que recordemos los nombres de todas estas láminas de Rexed. Bueno, yo creo que no es necesario. Vamos a mencionar solamente las más importantes. La lámina Rexed número 2, o sustancia gelatinosa de Rolando, como lo vamos a llamar nosotros, está formada por neuronas Golgi tipo 2. ¿Para qué nos va a servir esta lámina? Nos va a servir para la sensación de dolor y temperatura. En general, algunos mencionan que de las láminas 1 a 4 se encarga para recibir información exteroceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es información del medio externo. Pero si somos muy juiciosos, el núcleo propio se va a encargar de la propiocepción. Entonces, para poder recordarlo, nosotros recordamos que propio es propiocepción. Láminas 3 y 4 de Rex. La lámina 9, que está en el asta anterior, es el área motora. Vamos a ponerle aquí motor. Y está formado básicamente por alfaneuronas. Hay más estructuras que señalar. Si estudiáramos la lámina 7, vean, aquí tenemos otro corte de médula espinal. Vean cómo aquí es diferente esta zona intermedia. Tiene como una pequeña prominencia. A esta prominencia la vamos a conocer como asta intermedio lateral. Entonces esa pequeña porción un poquito más grisácea es un cúmulo de neuronas del sistema nervioso autónomo que vamos a encontrar muy específicamente en la médula espinal a nivel de T1 a L2. Entonces, en un poquito de generalidades, recordando, la función simpática la vamos a encontrar en la médula espinal a niveles de T1 a L2. ¿Qué otros núcleos son importantes? Si nosotros hiciéramos un corte de C3, tendríamos dos núcleos importantes en estas mismas láminas. Estas las tenemos presentes más que nada en el asta anterior. Tenemos dos núcleos. Uno nos va a dar la porción espinal del nervio accesorio, que es este pequeño núcleo que tenemos aquí a nivel de C3. Y otro, entre los niveles medulares de C3 a C5, tenemos el núcleo frénico, que es la porción motora que nos va a inervar al diafragma a través del nervio frénico. Hay más cúmulos de neuronas ahí. Hay quienes dividen el asta anterior en tres porciones, en una zona lateral, una intermedia y una medial, pero yo creo que no es tan necesario que lo sepamos, solamente que recordemos que tenemos esos núcleos ahí. A nivel de T6, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, ustedes seguramente lo están pensando. En la zona intermedia, lámina 7, tenemos el núcleo dorsal torácico
o núcleo de Clark. Aquí vamos a omitir el epónimo, pero hay que recordar que en neuro siempre es importante conocer los epónimos, que nos va a ayudar en la propiocepción. Decíamos en el resto de la médula espinal que tenemos el núcleo propio de propiocepción. A nivel torácico tenemos el núcleo dorsal torácico de Clark, que tenemos en la zona intermedia. Por eso en algunos autores ponen ahí la lámina 7 como núcleo de Clark. Y por último tenemos entre los niveles medulares de S2 y S4 este cúmulo de neuronas que se conoce como eferencia parasimpática preganglionar. Antes se conocía como núcleo de Nuff y se encarga de la porción parasimpática de los niveles medulares de S2 a S4. Hay que recordar entonces en neuroanatomía, en generalidades, la porción parasimpática es cráneo-sacra, o sea, viene a través de los nervios craneales, y de esta porción, eferencia parasimpática preganglionar de S2 a S4. Para estudiar los cordones de la sustancia blanca de la médula espinal, podemos dividir en tres porciones: un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior. El cordón posterior, que es el primero que señalamos, es el que encontramos entre la fisura media posterior y el asta posterior. Entre ambas astas, entre la asta posterior y la asta anterior, tenemos el cordón lateral. Y entre la asta anterior y la fisura media anterior tenemos el cordón anterior. Vamos a estudiar un poquito del contenido de estos cordones. En los cordones vamos a encontrar lo que comúnmente conocemos como vías o tractos. Vamos a estudiar primero el cordón posterior. Alcanzamos a ver ahí dos fascículos, que son el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Estos fascículos se encargan de llevar la información de BTPP, que es el que tenemos ahí. Vibración, tacto fino, peso, propiocepción consciente y la discriminación entre dos puntos. Entonces, básicamente es la propiocepción consciente. ¿De qué porciones? El fascículo grácil se va a encargar de los miembros inferiores, y el fascículo cuneiforme se va a encargar de los miembros superiores. Decía un viejo maestro que el fascículo grácil se llamaba así porque era como moverse con gracia, como bailarina, de los miembros inferiores. Y el cuneiforme porque tiene forma de cuna, como acunas con los brazos, de los miembros superiores. Para continuar con el estudio, en el cordón lateral tenemos a los tractos espinocerebelosos, que nos van a llevar la propiocepción inconsciente. Para diferenciar entre una información es consciente o inconsciente, es si tiene o no, o si llega o no a la corteza cerebral. Los tractos espinocerebelosos no llegan a la corteza cerebral, por lo tanto son propiocepción inconsciente. Y los tractos espinotalámicos, que pueden encontrar como anterior y lateral por separado, o juntos anterolateral, depende del libro en el que lo revisen, nos va a llevar la información de dolor y temperatura, que es lo que conocemos como termoalgesia. Hay muchas cosas que podemos estudiarle a estos tractos que estamos mencionando, pero dado que no hemos estudiado todas las estructuras anatómicas, solamente hablaremos de estas generalidades
y tomaremos una clase posteriormente para hablar de cada uno de estos tractos o vías. El tracto córtico-espinal es la vía motora por excelencia y se encarga de los movimientos finos, de los movimientos hábiles que hacemos nosotros. Pueden notar también que el nombre de estas vías está dado por el origen y el destino de esta misma vía o tracto. El tracto rubroespinal, que viaja por el cordón lateral junto a la vía córtico-espinal, viene entonces del núcleo rojo, por eso rubro, y viaja a través de la médula espinal, rubroespinal, y se encarga de los músculos flexores. Y por último, tenemos al tracto vestíbulo-espinal, que viene de los núcleos vestibulares y viaja a través de la médula espinal y se va a encargar de los músculos extensores. Entonces vean cómo logramos dividir de nuestro lado derecho las vías ascendentes y del lado izquierdo las vías descendentes. Por el momento solo señalamos las más importantes o las que nosotros consideramos que son necesarias que ustedes recuerden todo el bloque y regresaremos después cuando conozcamos el resto de las estructuras anatómicas para estudiar las vías y sus funciones. ¿Qué podemos estudiar en este momento? Hay que dominar el concepto de arco reflejo. Entonces tenemos aquí el ejemplo de un arco reflejo. ¿Qué vamos a necesitar para tener esta estructura? Es un receptor, que por lo general lo vamos a tener en algún órgano. En este caso, nuestro ejemplo va a ser la piel. Una neurona aferente, que es la que lleva el impulso nervioso. Una interneurona. Una neurona eferente. Y por último, un efector. ¿Cuál es el ejemplo clásico de un arco reflejo? Un saludo a la doctora Rosela, que fue quien nos enseñó este ejemplo. El niño que se quema con la plancha. Entonces nosotros tenemos una plancha caliente. El niño toca plancha. Tenemos un receptor en la piel. Una neurona aferente lleva la información de que se está quemando la mano. Una interneurona hace el trabajo para que la neurona eferente actúe sobre el receptor. Y plancha está caliente. Por lo tanto, niño quita mano. Bueno, y ese es el arco reflejo que nos puso Diosito para ayudarnos, para que el niño no esté con la mano quemándose. La información no tiene que llegar a la corteza cerebral para poder quitar la mano, sino todo funciona a nivel medular. Y estos son los componentes, ya los tenemos en la tabla. Tenemos un receptor, una neurona aferente, un centro nervioso, una neurona eferente y un efector. Y bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy de configuración interna de médula espinal. Quizás faltaron algunas cosas por revisar en configuración interna, pero como les dijimos, tendremos una clase aparte solamente hablando de vías, ya que tengamos un poquito más de conocimiento de neuroanatomía. La próxima clase, yo creo que será el fin de semana, estaremos revisando la configuración externa de la médula espinal. Y no se olviden de seguirnos en Instagram o en Facebook, donde ponemos nuestras preguntas de repaso de todos los temas. Después de esta clase ya podremos poner las preguntas de repaso de médula espinal.